Damos comienzo a la mesa de intelectuales donde tenemos la fortuna de contar con el doctor Pastor Castel Florit Serrat de Cuba, la doctora Graciela Rosso de Argentina y la doctora Estela de Los Ángeles y Pera Abreu de Cuba. Le doy la palabra a mis colegas para presentar y abrir esta actividad en nombre del ISTE y posteriormente vamos a presentar a nuestras invitadas e invitados. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos todos a esta actividad. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí de verdad es muy honroso esta posición de representar en esta mañana al maestro Juan Gerardo López Hernández, director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, en el inicio de este esfuerzo extraordinario, este Congreso Praxis, que tiene la mayor relevancia. Y es una relevancia fundamental, importantísima, porque estamos de cara al reto de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Después de una larga lucha del pueblo de México por consolidar ideales, por desmontar la noche del neoliberalismo, por darle un zarpazo certero a la serpiente, el pueblo de México logró posesiones. Y ahora, primero con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y el sentido fundamental de este Congreso va en el objetivo de la formación de los cuadros de la cuarta transformación. Todos nosotros, la enorme mayoría, venimos de luchas, de causas sociales, y ahora, en un tiempo histórico fundamental, nos toca tomar responsabilidades de coordinación, de dirección y de transformación en una institución esencial para el proyecto del bienestar, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el mando del doctor Martí Vázquez Guadarrama. Los tiempos históricos son cortos, como siempre nos dice nuestra muy querida doctora Juana Suárez Conejero, y tenemos la responsabilidad, en el menor tiempo posible, de afilar nuestras capacidades, nuestra sensibilidad. Hay que decir que tenemos el reto de seguirnos construyendo como cuadros políticos y profesionales. No debemos, compañeras y compañeros, y esto es una consigna que todos tenemos que interiorizar, tenemos que seguir estudiando, tenemos que leer y sobre todo profundizar en los temas fundamentales de las responsabilidades que tenemos. Esta causa pone en el centro el humanismo mexicano. ¿Y eso qué significa? Reivindicamos la dignidad de todas las personas. No como dice la derecha, que unos tienen más dignidad que otros. No, nosotros decimos dignidad infinita de todas las personas. Y por eso la cuarta transformación. Y por eso el humanismo mexicano. Estoy seguro que este esfuerzo que inicia este primer Congreso de Praxis, que ha sido una iniciativa sentidísima de nuestra muy querida doctora Juana Elvira Suárez Conejero, va a ser todo un éxito. Yo saludo de verdad muy emocionado a la doctora Graciela Rosso, al doctor Pastor Castel, a la doctora Estela de Los Ángeles Gispert por su presencia aquí el día de hoy. Su presencia es como un abrazo de nuestra América para nuestro pueblo de México. Les agradezco mucho su amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que es un placer que estén aquí con nosotros y estar aquí sentados con estas personalidades. Formo parte del equipo organizador de la coordinación de asesoras y asesores de la Dirección General con la doctora Juana Suárez Conejero.
Y antes de iniciar, me permitiré dar una breve semblanza de quienes nos acompañan aquí en la mesa del presidio. Presento primero al doctor Pastor Castel Florit Serrate, doctor en Ciencias de la Salud, médico máster en Salud Pública y Gerencia en Salud y doctor en Ciencias, director de la Escuela Nacional de Salud Pública y presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud de Cuba, profesor e investigador emérito de la Academia de Ciencias de Cuba, copresidente del Consejo Académico de MEDIC. Su enfoque en la salud pública brinda al debate una perspectiva integral sobre la equidad en los sistemas de salud. Bienvenido. La doctora Graciela Rosso, médica sanitarista, reumatóloga y política en salud pública y gestión gubernamental en Argentina. Se desempeñó como secretaria nacional de políticas sanitarias y secretaria nacional de regulación de programas sanitarios, liderando políticas de promoción de la salud, los derechos sexuales y reproductivos y prevención de enfermedades. Su compromiso con la justicia social, la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres la ha llevado a ocupar roles claves en organismos gubernamentales. Bienvenida. Y la doctora Estela de Los Ángeles Gispert Abreu, doctora en Ciencias Estomatológicas y maestra en Salud Bucal Comunitaria, profesora titular e investigadora titular. Ha trabajado en la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba. Es presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Estomatológicas, miembro honorario de sociedades científicas en Latinoamérica. Su visión refuerza la importancia de una odontología preventiva basada en la evidencia y su impacto social. Bienvenida. Y bueno, nada más para plantearles rápidamente, la idea de esta mesa es que sea un diálogo, que aprendamos de las experiencias de nuestros colegas invitados y que podamos entablar precisamente esa comunicación, así que los invitamos a que hagan preguntas, a que escuchen. Asimismo, tenemos algunas preguntas que ya nos habían enviado con anterioridad algunos de nuestros asistentes y doy paso a una de ellas para con esto iniciar. La primera pregunta la realizó Abigail Quintana, de la Dirección de Estrategia de la DEICE, del ISSSTE, y va dirigida a la doctora Rosso. En el contexto del 8 de marzo y del reciente acuerdo publicado el 23 de enero del 2025 en el Diario Oficial de la Federación, en la que el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, garantiza la implementación del procedimiento para la interrupción legal del embarazo en las unidades médicas del ISSSTE, ¿cómo considera que se asegura que las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, aquellas que viven en zonas de alta marginación, etcétera, puedan acceder de manera segura a este servicio, sin ser objeto de violencia por parte de sus familiares o profesionales de la salud? ¿De qué manera el instituto puede garantizar un acompañamiento seguro para todas las mujeres que decidan hacer uso de este derecho? Bueno, primero quiero aclarar que yo también fui diputada nacional, mandado cumplido. Y alcaldesa de mi ciudad, de la ciudad de Luján, de la Argentina, donde vivo. Bueno, primero que aplaudo, primero quiero agradecer que me hayan invitado, quiero agradecer a la doctora, quiero agradecer al ISSSTE, a todos ustedes que estén aquí hoy, a mis colegas que me acompañan, que además son compañeros cubanos que tienen, ustedes saben que tenemos un afecto particular entre Argentina y Cuba, el pueblo argentino y el pueblo cubano, y agradecer al pueblo de México que me permite estar aquí hoy y las palabras de ustedes. Es muy importante esta decisión del ISSSTE. En la Argentina existe una ley, es una ley que después de muchos años se logró, yo mañana voy a hablar de este tema, existe una ley de interrupción voluntaria del embarazo y se instrumenta en todo el país, en toda la República Argentina. En la Argentina es un país federal y al ser un país federal, las provincias tienen sus propios ministerios de salud y tienen sus propios efectores. Algunos dependen de la provincia y en algunas provincias los efectores dependen de los municipios. Es complejo la instrumentación de estos dispositivos
¿Por qué? Porque hay varios aspectos que hay que considerar. El aspecto científico-técnico, o sea, quiénes son los profesionales que pueden llevar adelante estos procedimientos. Esto está documentado, en la Argentina están registrados los profesionales que van a hacer estas prácticas en el sector público, tanto de nivel provincial, nacional o municipal. Hay un programa específico, hay profesionales específicamente y consultorios específicos para la consulta en el caso de que haya voluntad de la persona de interrumpir un embarazo. ¿Cómo se instrumenta una política de estas características en una sociedad profundamente machista y con consideraciones profundamente violentas específicamente, porque costó mucho lograr esta ley en la Argentina? Y esto va con temas culturales muy arraigados en nuestras sociedades. La interrupción voluntaria del embarazo es una decisión de la mujer y es una decisión personalísima. Nosotros la consideramos así. La legislación vigente en la Argentina la considera así. Es cierto que hay resistencia social y resistencia profesional al respecto. Por eso lo que se ha hecho es un registro de quiénes son los profesionales que van a llevar adelante este procedimiento. Y un registro, pero hay una obligación del Estado argentino a nivel nacional, de los efectores nacionales, provinciales y municipales, de que tiene que haber un consultorio específico de atención para este tipo de problemas. Pero además multidisciplinario, con atención multidisciplinaria, y nosotros tenemos una ley además vigente en todo el territorio de la Argentina, que es la Ley de Derecho del Paciente. Por lo cual, estas dos leyes actúan en conjunto. Los profesionales están obligados a cumplir con la ley. Esta es otra cosa que yo creo que tiene que estar muy claro. Quiero ser muy precisa en este tema, porque yo soy médica, así que conozco muy bien al gremio médico. Los médicos estamos obligados por ley a cumplir leyes como todos los ciudadanos. No tenemos ninguna distinción. Tampoco las enfermeras, tampoco el dispositivo del equipo de salud que tiene que intervenir, ya sean psicólogos. Ahora, es voluntario que los profesionales intervengan en este procedimiento. Nadie obliga a un profesional o a un personal de salud a que vaya contra sus principios, sino que tiene que estar registrados quiénes van a hacer los procedimientos y quiénes van a asistir a la persona, tanto psicológicamente, socialmente, culturalmente. Nosotros también tenemos pueblos originarios que tienen otras culturas y que también pueden necesitar esto. Ahora, los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, y esto hay que aclararlo como médico, porque yo he escuchado hasta diputados que han dicho que las mujeres lo hacemos por hedonismo. Y las mujeres no hacemos esto por hedonismo, lo hacemos por necesidad. Y esto quiero que quede claro, como mujer. Las mujeres, primero que tenemos que respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Pero además de eso, tenemos que respetar la decisión tomada en las circunstancias sociales en las que se toman las decisiones. Porque esto es fundamental. No son individuales solamente, no son psicológicas solamente, son sociales. Y la mayoría de las veces estas decisiones se toman por decisiones sociales, no solo individuales. Entonces, en este marco tiene que haber un grupo interdisciplinario que atienda a la persona en un consultorio específico para atender esta problemática. Entonces, el ISSSTE deberá disponer con todos los efectores de un ámbito específico. Y yo les recomiendo, esto está dando un buen resultado en la Argentina. ¿Un buen resultado en qué sentido? Un buen resultado, ustedes dirán, doctora, ¿usted qué está diciendo? Un buen resultado porque, primero, preservamos la salud de esa persona para que no lo haga en condiciones inadecuadas. Segundo, porque preservamos la salud de su familia, porque la mayoría de las mujeres que recurrimos o recurren a esto, lo hacemos porque tenemos muchos hijos. No lo hacemos por hedonismo. Y esto yo quisiera que quedara claro. Entonces, esos chicos no quedan huérfanos, que ese es otro de los temas. En condiciones mal hechas, un aborto, las mujeres mueren. Entonces, esto también tiene que estar claro para los profesionales y los no profesionales. Y creo que esto es fundamental que lo entendamos quienes estamos en los equipos de conducción, en la gestión, porque tenemos que transmitirlo y poder transmitirlo.
pero también lo tenemos que hablar con la sociedad. Entonces, nosotros también lo que se instrumentan son en los ámbitos de los municipios, en los ámbitos de los centros de atención primaria, explicación de lo que significa, o en los ámbitos de centros de atención primaria o policlínicos específicos para esta atención, donde se explica qué significa, por qué se llega a esto y cómo uno puede acceder a ese derecho, cómo uno puede acceder si lo necesita, porque también tenemos que trabajar en prevención, ¿no es cierto? Entonces, en embarazo no deseado, en prevención en salud sexual y reproductiva, en educación sexual. Nosotros tenemos una ley de educación sexual en las escuelas. Entonces, hablarlo en todos los ámbitos y que todos los ámbitos, tanto sociales como educativos, conozcan de la posibilidad de la atención de esta problemática. Nosotros hemos logrado disminuir la mortalidad materna, hemos logrado disminuir el embarazo adolescente. Hay un programa específico a nivel nacional que este gobierno actual de la Argentina está desmontando. De esto yo voy a hablar mañana, del neoliberalismo y los conceptos sociales, sobre todo contra las mujeres específicamente, y contra la diversidad sexual. En mi país esto está muy, muy en evidencia con el retroceso a todas las políticas y el no reconocimiento de las leyes vigentes. Pero los trabajadores de la salud siguen manteniendo y sosteniendo los proyectos. Por eso también es muy importante que, y aquí termino, no quiero extenderme más, o sea, disminuimos la mortalidad infantil, disminuimos el embarazo adolescente, pero además está internalizado en el equipo de salud que esto es una política que va en mejora de la salud pública, pero además está internalizado en la población. O sea, la población exige, una de las exigencias a lo que está desmontando el actual gobierno es educación sexual en las escuelas y interrupción voluntaria del embarazo. Y como el gobierno también está desmontando otro programa muy importante, que es el de procreación responsable, salud sexual y procreación responsable, nosotros en ese programa, que cuando yo era viceministra lo iniciamos en el 2002 en la Argentina, ese programa y la ley que se sancionó en ese momento distribuye en todos los centros de atención primaria del país, distribuye métodos de anticoncepción. Este gobierno lo está desmontando y ¿qué estamos viendo? Que está aumentando los embarazos no deseados. Pero como la ILE todavía, la interrupción voluntaria, está funcionando, entonces estamos compensando por otro lado. Pero lo que no debería ser, por eso hay que hacer hincapié. Las políticas de salud que instrumentamos con una visión nacional, popular, de respeto a los derechos y a la dignidad, son proyectos que respetan la salud y la vida humana. En cambio, ellos desmontan todo eso para que las mujeres tengan que terminar contra lo que ellos dicen oponerse. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes de la integralidad de las políticas que instrumentamos y la oportunidad de las políticas que instrumentamos y cómo las tenemos que llevar adelante. Espero haber contestado, pero saludo enormemente que el ISSSTE esté instrumentando esto a partir del 8 de marzo. Ahora vamos a pasarle la batuta, como decimos acá en México, no sé si, pero allá también, con el doctor. Le vamos a hacer una pregunta que generó Víctor Pérez de la Subdirección de Relaciones Internacionales del ISSSTE y va dirigida al doctor Pastor Castel Florit. Dice, ¿cuál es el verdadero reto que tenemos como institución pública de salud para atender el déficit de profesionales de la salud, así como de médicos especialistas y médicos de atención primaria? Bueno, buenos días a todos. También, igual que dijo la compañera Graciela, me siento honrado de estar con ustedes. Un país que me formó porque en el año 75 hice mi maestría en salud pública y en gerencia en este país. Y además he tenido muchos vínculos con universidades en el transcurso de estos años. Realmente el reto de la salud pública no solamente es en Cuba, el reto de la salud pública tiene un carácter mundial y universal por todo lo que estamos viviendo, que el contexto indiscutiblemente es bastante negativo.
En el caso de Cuba en particular, hay que decir que Cuba es un país que lleva más de 60 años con un sistema de salud universal. En el año 70 se constituyó el Sistema Único de Salud, o sea, nosotros tenemos un sistema único administrado por el Ministerio de Salud Pública, incluyendo las universidades médicas. O sea, nosotros somos responsables de la formación y de la preparación del personal que trabaja en la salud, por lo tanto, decidimos de acuerdo a las necesidades las tareas y las acciones a seguir. Es un país que tiene como prioridad la salud pública, un Producto Interno Bruto jerarquizado para ella, donde la formación indiscutiblemente tiene una importancia capital. Tenemos un problema en la actualidad muy serio. La migración no es un problema solamente de Cuba, es generalizado. En Cuba se ha incrementado por la situación económica que tenemos. El bloqueo que tenemos genera muchos problemas materiales y financieros. Indiscutiblemente, eso limita la satisfacción de las necesidades de las personas. Pero estratégicamente, nosotros tenemos un sistema de formación que todos los años formamos 7.000 y 8.000 médicos. Tenemos un sistema donde ampliamos ahora la vía directa. Los médicos cuando se gradúan pueden formarse y ser especialistas porque tuvimos un momento muy positivo para nosotros y es que el médico para hacer una especialidad tenía que ser primero médico general integral. O sea, ser médico de familia como especialidad y después ser la especialidad. Es una ventaja enorme. Yo le decía a la doctora que es salubrista, que indiscutiblemente que un médico, aunque sea anestesista, aunque sea cirujano, aunque sea clínico, que tenga la posibilidad de pasar por el salubrismo, de vivir lo que pasa socialmente las personas en la comunidad y después ser especialista, indiscutiblemente que es una ventaja trascendental. Pues bueno, ahora lo que hemos logrado precisamente para ampliar la posibilidad de especialistas es que cuando se gradúan, cuando terminan su quinto año, comiencen una vía, un internado vertical en la especialidad que van a desarrollar y después continúan la especialidad. Y con eso vamos supliendo las necesidades realmente y cubrir las necesidades médicas nuestras. Nunca se logra una calidad como la anterior, porque no es lo mismo un anestesista que se le vaya usted del país con 15 años de experiencia a un anestesista que usted lo recién formó, lo hace especialista, pero no tiene la experiencia vivida del lote. Pero es un reto indiscutiblemente la formación médica. Por lo tanto, yo diría, ante esa pregunta, que tiene que existir una voluntad política extraordinaria, una vivencia de la importancia que tiene la salud pública, jerarquizar la formación médica, financiar lo que esto representa y de esa manera garantizar un estatus de médico adecuado. La atención primaria en Cuba es una prioridad. Nosotros somos convencidos, llevo 54 años dirigiendo la salud pública cubana, soy un convencido que el 80% de los problemas de salud se resuelven a nivel de la atención primaria. Cuando no se resuelven es porque desgraciadamente no la tenemos y hay que ir a la atención secundaria. Pero la salud pública no es patrimonial del sector salud. La salud pública tiene que ver con comercio, con el transporte, con la vivienda, con la higiene. Y eso no lo resuelve salud pública, lo resuelven otros sectores. Por lo tanto, la intersectorialidad, que precisamente es el tema de investigación mía, es vital y esa se logra a partir de la atención primaria, a partir de la comunidad. Hasta ahí algunos de los elementos de la pregunta, podemos seguir ampliando según las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Ahora vamos a hacerle, relacionado también con el tema de la falta de capacidad para la atención médica, pero esta vez dirigida a la doctora Estela. ¿Cuáles son los mecanismos que se deben implementar para estimular a que los médicos se queden en los hospitales que brindan servicios de salud pública, como es el caso del ISSSTE, y que no emigren al sector privado? Salarial. Sí. En esta Salarial, no pasa en Cuba, pero cuéntese. sí. Primeramente, bueno, como han dicho mis colegas anteriores, agradecer la oportunidad de estar aquí en este espacio de diálogo, ¿no? Y de intercambio, ¿no? Y el intercambio genera conocimientos que enriquecen y propician el crecimiento de todos. Entonces, con respecto a lo que
se plantea. Bueno, me parece que lo primero que tenemos que mirar es la formación inicial del recurso humano. El recurso humano no solamente hay que formarlo en conocimientos técnicos, sino también en valores. Valores como el respeto. Ahorita los que me antecedían me hablaban de la dignidad, el respeto a la dignidad humana, el derecho a la vida, como decía José Martí, el patriota cubano, decía, el principal derecho humano es el derecho a ser humano. Y en la medida de que formemos profesionales que se sientan parte de la sociedad en que se vive y que la sociedad en la que viven, en la medida que progrese, será un progreso también desde el punto de vista individual, para él, para su familia, para la comunidad, lógicamente. En la medida que sienta que los riesgos a ese proceso que pueden influir en su bienestar también le pueden afectar, entonces que se sienta como juez y parte y que contribuya a la formación, o sea, al crecimiento, al desarrollo de su contexto social. Entonces, eso es lo primero. En Cuba es conocido la vocación internacionalista del personal médico. Y a veces muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que tantos médicos salgan? Bueno, por eso mismo, por la vocación solidaria, pero esa vocación es una vocación construida en el decursar de su proceso de formación. Y bueno, no solamente hay que dejarlo a ese nivel. Después hay que seguir en la educación continua, potenciando esos procesos y en la práctica. Como hacía alusión al profesor, la atención primaria de salud es la plataforma básica de trabajo. Ahí el médico, el estomatólogo, en Cuba el estomatólogo y el médico trabajan en interacción. El médico en los consultorios y los estomatólogos se vinculan a los consultorios, pero a través del análisis de la situación de salud, que el profesor muchas veces lo dice, siempre lo dice en sus conferencias, es la historia social. A través de ese análisis podemos saber, hacer un diagnóstico sociosanitario, ver la capacidad para la intersectorialidad en función de la salud pública y establecer procesos resolutivos. En la medida que el personal médico, estomatológico, el personal de salud completo, enfermeras, porque en la atención primaria también hay otros profesionales como psicólogos, pediatras, en la medida que se constituyan como un equipo, se potenciará que esas personas estén involucradas y se sientan responsables con el bienestar de esa comunidad donde se encuentran insertados. Algo muy importante también es que, aparte de la interrelación con la comunidad, también da posibilidad a la comunidad a que se retroalimente, es decir, deben rendir cuentas de su labor y escuchar lo que la comunidad tiene que decir. En ese sentido, porque a veces se piensa que se va por un buen camino, pero no se percibe así de parte de la comunidad. Muchas veces se demanda colaboración, como hemos dicho, en algunas políticas, pero las personas no saben realmente qué se desea con esas políticas. Y no saben tampoco qué beneficio van a obtener exactamente. Hace poco escuché en otro espacio que estábamos, que preguntaron, bueno, estaban refiriendo a otro país, las políticas públicas que ustedes realizan para que las personas participen, ¿qué estímulo monetario le dan? Entonces, bueno, la participación es un derecho social y las personas deben saber que es un derecho social de ellos que participen en la construcción de la salud y en la construcción de
de una sociedad próspera y que tenga sostenibilidad. Y por ahí va el asunto. ¿Que debe haber estímulo material? Sí. Estímulo moral también. Muy importante. Hace algún tiempo vi una película que no les puedo decir ni el nombre ni el país, pero que estuvo muy interesante. No, creo que era, bueno, no lo voy a decir porque en definitiva eso no es lo importante. Era un médico de la familia que se destinó a una comunidad pesquera, por demás, que tenían la situación de que todos los médicos iban ahí a hacer una labor posgraduada por 2 años y cuando terminaban se iban. Entonces ellos decían, nosotros quisiéramos que el médico permaneciera mayor tiempo aquí. ¿Qué hacemos? Y entonces este médico tenía buena interrelación, ¿viste la película? Tenía buena interrelación con la comunidad. Pero cuando llegaron los 2 años dijo, me voy. Y la comunidad dijo, no, yo no quiero nosotros no queremos que él se vaya. Pero ¿por qué usted se quiere ir médico? No, porque yo quiero hacer especialidad, quiero seguirme desarrollando. Pero usted no se siente cómodo aquí. Usted no puede ir a hacer cursos de posgrado, regresar. Sí, pero mire, nosotros nos comprometemos a garantizarle tales servicios. Usted no se va a tener que preocupar por esto, no se va a tener que preocupar por esto otro. El consultorio lo vamos a reparar cada cierto tiempo. Vamos a preocuparnos por los recursos. Si usted necesita algún viático y demás para sus cursos de posgrado, se lo vamos a garantizar. ¿Y qué sucedió? El médico se quedó en la comunidad. Entonces, de eso se trata. Son una serie de cuestiones que hay que trabajar desde el punto de vista de conocimiento científico-técnico, desde el punto de vista del compromiso de las personas con la vida, ¿no? Y del compromiso con su país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, si están de acuerdo, ahora abro la posibilidad de que pregunte el público. Ahí tienen micrófonos y se lo pueden acercar cuando quieran hacer una pregunta. Adelante. Muchas gracias a los convocantes, desde luego al doctor Martí Batres, que hizo posible la realización de este evento. El ISSSTE es una institución muy importante a nivel nacional, es una institución nacional, igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social, y últimamente, con la llegada de la Cuarta Transformación, se ha tratado de caminar hacia un sistema único de salud, pero con la base de la infraestructura social, económica, política que existía. Es decir, los sistemas estaban apartados y siguen estando apartados. Hay mucha ya coordinación, hay ya tareas comunes, se trata de generar esa situación, pero todavía falta mucho por desarrollar, falta mucho por hacer en esa idea. Y yo creo que es importante la experiencia de Cuba. El sistema único de salud, yo creo que debe ser la meta final, ¿no? Segundo, la atención primaria, es decir, desde la base de la educación, y yo creo que la iniciativa que ayer lanzó la Presidenta de la República de generar en las escuelas, en la escuela básica, las primarias, una propuesta de salud básica que tiene que ver con la vista, con el sistema primario dentario y también con la alimentación. O sea, tenemos un problema de diabetes muy grande, que no lo vamos a detener pues atendiendo a los diabéticos, sino más bien evitando que haya diabéticos. Y yo creo que ese es un paso muy importante y qué bueno que nuestra institución está participando. Yo creo y quisiera referirme también a otro aspecto que tiene que ver con la vocación solidaria, de lo que han hablado ustedes,
que yo creo que es una experiencia también que parte de lo necesario que es atender a la formación de los médicos, del personal de salud, médicos, médicas, enfermeras, no solo desde el punto de vista técnico, no solo desde el punto de vista de las habilidades médicas, sino desde el punto de vista de la formación filosófica, de la formación social, de atender estas posibilidades. Y yo creo que aquí en nuestro país sí falta mucho, y en las iniciativas que se han desarrollado por parte de nuestros gobiernos, el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, yo creo que es importante que se atienda esta situación. Yo creo que sí ha habido un intento muy fuerte por el estímulo económico, es decir, aquellos que se van a regiones difíciles, pues se les da un apoyo adicional, ¿sí? Pero, por ejemplo, de lo que hablaba la doctora Estela, es decir, por ejemplo, los médicos quieren seguir formándose, ¿cómo se les apoya para eso, no? No solo el estímulo económico, sino también de formación, ¿cómo van a poder hacer eso, no? Y otras cosas que sería interés del personal de salud para poder formarse. Y hay un aspecto importantísimo que es el personal de enfermería, que es un acompañante vital, es integral, o sea, toda la atención a la salud, que también se debe cuidar mucho en este caso. Bueno, pues hay muchas cosas por hacer y qué bueno que nos estemos llamando a la reflexión y qué bueno que este espacio nos permita plantear estas cosas. Yo digo, y lo he planteado con muchos de los colaboradores, del personal de base, que el ISSSTE da servicio a los trabajadores al servicio del Estado. Es su objetivo, su universo a atender. Pero los trabajadores al servicio del Estado a su vez dan servicios a toda la población. En la medida en que los trabajadores al servicio del Estado estén bien cuidados, bien atendidos desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de sus percepciones y desde el punto de vista de las prestaciones y desde el punto de vista de la vivienda. Aquí estamos en Joviste, que atiende la parte importante de la vivienda. En esa medida los trabajadores al servicio del Estado están bien y por lo tanto estarán en mejores condiciones de dar un mejor servicio a toda la población, porque nosotros atendemos a policías, a maestros, a todo el personal municipal, estatal, que atiende muchas cosas de atención a la población. Entonces, es vital lo que hagamos en el ISSSTE y es vital lo que cada uno de nosotros lleguemos a hacer. Y la consigna de nuestro director es, llegamos a transformar, no solo a administrar. Entonces, eso es vital que lo platiquemos aquí y que lo vayamos desarrollando poco a poco. Y por último, una cosa que sí quisiera preguntarles a los especialistas es la importancia de la salud mental, porque se habla mucho de la atención a la salud física, a las enfermedades que repercuten en el cuerpo, pero en la mente yo creo que es una de las cosas deficitarias que tenemos en nuestros sistemas. No sé la experiencia que se ha tenido en el caso de otros países. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí, has tocado primero, agradecido por lo que has hablado, que para mí ha sido extremadamente interesante. Bueno, la salud mental es un tema que precisamente yo en particular últimamente he escrito algo al respecto, porque como bien usted plantea, hay dos esferas en el cuerpo humano que no siempre en salud pública se le da la importancia que tiene, y es la salud mental y la estomatología. Es una realidad. Estela, que trabajamos juntos hace muchos años, que es estomatóloga, sobre eso también hemos escrito mucho, y hay patologías bucales que repercuten tremendamente en el soma, en el cuerpo humano, y que hay que atenderla. Ahora, referente a la salud mental,
es una realidad y requiere de una prioridad extraordinaria, y los problemas de salud mental están enfocados hoy en día en los problemas más grandes de la salud en el mundo. Y sobre todo el contexto que tenemos en cuanto al alcoholismo, la drogadicción, trae comportamientos realmente que meritan darle una atención a lo que es la salud mental, que no siempre, y con todo el respeto de los psiquiatras, se resuelven con tratamiento de medicamentos, sino que hay que darle atención a los problemas sociales de las personas. Y esos son los problemas más grandes. En el caso particular de Cuba, nos apoyamos mucho en centros de salud mental comunitarios. O sea, los hospitales psiquiátricos existen, pero el mayor apoyo y jerarquía son a los centros de salud mental, con psicólogos, con psiquiatras, con sociólogos, donde en esos lugares se atienden a las personas con determinados problemas y se le da seguimiento. La importancia que tiene esto, que esos centros de salud mental están ubicados en la comunidad, en la sociedad, cerca de la familia de las personas, y ya la atención tiene que ser de conjunto. Porque la atención a un paciente, a una persona con problemas de salud mental, no solamente puede ser un tratamiento por los profesionales de la salud, sino también hay que vincularlo a la familia y al entorno donde él vive, incluyendo los vecinos. Hay que verlo de una manera integral. Quiero hacer referencia a otra cosa que usted señaló, porque destacó lo de la enfermera. Yo en particular soy un defensor del personal de enfermería. En Cuba, el primer médico miembro de la Sociedad Cubana de Enfermería fui yo, y lo sigo siendo. Yo digo que la enfermera es la columna vertebral del sistema de salud. En mi escuela, que es una escuela de rango internacional, que es una escuela de salud pública, pero también un centro de ciencia y técnica, yo tengo 3 subdirectores, uno económico, la subdirectora que tiene que ver con los procesos académicos y con los procesos investigativos, son licenciadas en enfermería, doctoras en ciencia. Y el trabajo es extraordinario. Yo le digo a ustedes que la enfermería es básica para el Sistema Nacional de Salud. Organizaciones que no le dan atención a la enfermera fracasan, porque definen. Eso es lo que quería destacar con relación a tu tema. Una cosa con respecto a lo de salud mental. En la Argentina hay una ley que se sancionó de salud mental y prevención de adicciones. En la Argentina había hospitales monovalentes psiquiátricos. La ley hizo el desmantelamiento de esos hospitales, no se logró nunca, a pesar de que la ley se aprobó. Entonces ahora lo que se está haciendo es desconcentrando la internación en los hospitales monovalentes, la atención llevándola a los hospitales polivalentes y trabajando en los centros de atención primaria con personal capacitado para la atención de salud mental y centros especiales para la parte de adicciones, de prevención de adicciones. El tema de salud mental en la Argentina, al igual de lo que... A ver, el problema de salud mental y de adicciones en la Argentina es un problema social, es un problema eminentemente social, es un problema eminentemente relacionado, como todos los temas de salud, porque ese es otro de los temas, lo vamos a profundizar seguramente mañana cada uno cuando hable. A ver, el tema de la salud aislado de una sociedad neoliberal, excluyente, aislante, individualista, donde el único objetivo es el mercado y el dinero, la gente está alienada, o sea, estamos todos alienados, pero además con un bombardeo comunicacional de una aspiración a la que no llegamos nunca. O sea, a ver, ¿quién se puede desarrollar en esa sociedad? Somos sobrevivientes de esa sociedad. Entonces, este tema de salud mental es un tema, como decía el doctor, gravísimo en el mundo, gravísimo en todos nuestros países, y desde ya mucho más graves en nuestros países por la explotación que existe, la explotación en el trabajo, la explotación en la vida diaria, porque si vos no podés desarrollarte vos, tu familia y tu comunidad, ¿cómo vamos a estar en una situación buena de salud mental? Sin embargo, lo que se promueve desde los centros de formación, por eso el tema de la formación del recurso humano, de la fuerza laboral en salud es muy importante. ¿Por qué? Porque la formación está prácticamente dirigida y cada vez más dirigida
a que solucionamos los problemas cuando está la enfermedad y la solucionamos con medicamentos. Y eso acalla la discusión social y la discusión de generar una sociedad mejor. No nos engañemos. A esto también conduce la adicción a cualquiera de las drogas, tanto sea el alcohol como cualquiera de las drogas. Y como le falló esa parte, yo tengo una teoría personal, disculpen, la voy a decir, como le falló la parte de la teoría de las drogas, porque les está fracasando, porque la gente se da cuenta que está mal cuando consume drogas, no está feliz, porque nadie que consume drogas es feliz, sea alcohol, sea pastilla, sea lo que fuera, entonces nos abundan y nos someten con la tecnología. Entonces, ahora tenemos tecnología y nos hacemos adictos a la tecnología. O sea, cambiamos de adicción, a ver si nos vacían el cerebro. O sea, de eso se trata. Entonces, el tema acá es cómo nosotros desde salud podemos formar una fuerza laboral que no sea un psiquiatra que salga para dar pastillitas, sino una fuerza laboral, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, personal que trabaja en salud, que forme para darnos fortalezas psicológicas, individuales y colectivas, no individuales, porque los psiquiatras, viste, te dicen todo individual, los psicólogos todo individual, todo individual. O sea, social no existe lo social. Entonces, creo que tenemos que revisar todo eso. Si no revisamos todo eso, no va a alcanzar lo que hagamos, porque es como que corremos, es como si vamos remando en un río al revés de la corriente. Entonces remamos, y hacemos unos esfuerzos enormes, y los gobiernos populares y nacionales hacemos unos esfuerzos enormes, pero tenemos formado justamente nuestra fuerza de trabajo, nuestra fuerza de la gestión, nuestros conductores de la gestión formados en ese concepto neoliberal. Entonces, si no cambiamos la formación, por más esfuerzo que hagamos, quienes estamos gerenciando, quienes estamos gestionando, no gerenciando, cambiemos las palabras también, porque hasta el castellano nos han cambiado, hasta el español nos han cambiado. Entonces, nosotros lo que tenemos que generar es eso, una fuerza laboral que esté dispuesta a otra cosa, que esté enfocada a otras soluciones. No vamos a abandonar ninguna de las teorías, ¿eh? O sea, acá no se trata de desconocer a Freud, a Lacan, no, eso no se trata. No se trata de eso. Se trata de actualizar lo que estamos haciendo, porque este es el otro tema, ¿en qué sociedad estamos actuando? Y después, con respecto a enfermería, el mayor logro en el tema del IBE fue la cohesión de los equipos interdisciplinarios voluntarios que se anotaron para trabajar en el tema. ¿Quién hizo la cohesión? Las enfermeras. Las enfermeras. En primer lugar, porque son mujeres. O sea que entienden de la problemática. Y en segundo lugar, porque son las que primero entendieron la necesidad. Entonces, si no formamos equipos para trabajar que entiendan la necesidad social, es muy difícil. Pero si no lo hacemos con la comunidad, es más difícil todavía, porque la comunidad no entiende para qué lo hacemos. Y como además nos bombardean todo el día comunicacionalmente con qué es lo que nos conviene, entonces tenemos un problema serio. Entonces, el abordaje tiene que ser interdisciplinario y multidisciplinario. Entonces, no tenemos que perder esa perspectiva. Y además hay otra cosa, no hay que perder el momento histórico que uno atraviesa. La doctora me preguntaba, te voy a preguntar cómo está la Argentina, si quieren les cuento, pero vamos a preguntar cómo está México. Se los digo por experiencia. Hagan la experiencia, no tengan miedo, no tiemblen, porque ¿saben qué? Nosotros temblamos y miren cómo terminamos. Por temblar, por no tener la entereza para llevar adelante lo que teníamos que hacer, porque lo hicimos a medias. Sí. Te voy a... Sí, sí, no, voy a hablar del tema, pero te voy a añadir una figura. Hay otra figura olvidada generalmente también cuando hablamos de salud y seguridad social. Además de las enfermeras, yo también soy una fiel defensora de las enfermeras. No me imagino, imagínense usted un centro de salud sin enfermeras. Explíquenme. O sea, No funciona. sin embargo, en nuestro discurso siempre son olvidadas. Son olvidadas. Desde la forma, o sea, en el ISSSTE nos llamamos dirección médica.
quedan fuera. Pero hay otra figura también fuertemente olvidada, que son las y los trabajadores sociales. Sí. Y sin ellos no hay sistema de salud. Entonces me gustaría que continuaras, por supuesto, tu reflexión, pero que me añadieras un poco la experiencia que tienen con las y los trabajadores sociales. Para terminar la parte de salud mental, que no voy a hablar mucho, pero es para complementar. ¿Qué sucede? Que, como decía la doctora y el profesor, la salud en general se construye desde la comunidad. Y la comunidad tiene que ser educada en que la salud no pertenece solamente al sector médico. Es una responsabilidad de la familia, de las personas, de la comunidad, que haya salud. ¿Qué sucede? Que muchas veces, incluso en los medios de comunicación, cuando se habla de políticas, para un ejemplo, promoción de salud, lo que se habla en el mensaje está contra el tabaquismo, contra el alcoholismo, Parecía o sea, que sí. contra el problema. Pero la persona no tiene la alternativa para no caer en ese problema. Y entonces es muy importante que la comunidad, formar a la comunidad en hábitos saludables, ¿m? De diversa índole, porque la comunidad no sabe exactamente las alternativas que tiene para no caer en eso. Y otra cosa importante es que a nivel de atención primaria de salud, dar a los médicos que trabajan ahí directamente con la comunidad indicadores para que puedan detectar la situación de salud mental en su comunidad y poder dar un seguimiento y saber cuándo hay desviaciones. Porque realmente este es un problema que yo hablo también por referencia de personas, de amistades que veo que tienen determinadas situaciones. Entonces a veces, y hay algunos incluso que profesionales, colegas, que caen en esa situación. Y hay determinados signos y señales, pero a veces se subvaloran, ¿no? Esta persona, ¿no? Ella cambia de temperamento cada rato. Es algo cómico. Un día está triste, otro día está alegre. Es cómico. Con ella no se sabe qué hacer. No se sabe, no se le puede seguir porque cambia. Pero ya hay un problema. Entonces, en las estadísticas, cuando se habla de estadísticas de salud, generalmente no aparecen los indicadores de salud mental. Y está en el concepto de salud. Estado de bienestar. ¿m? Físico, mental y social. Y si no hay indicadores de salud mental, y hay indicadores sociales, poquitos. Algunos relacionados con el agua, o la alimentación de la comunidad, no hay. A veces la comunidad tiene posibilidad de tener alimentación saludable y recurren a alimentos que son los más propagandizados, que constituyen un deterioro de su salud. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, porque cuando se pierde la salud mental, ya se perdió todo. Es súper importante. Y eso se relaciona con la otra pregunta que hacía la doctora Juana. La función de los trabajadores sociales de la salud. En Cuba, el profesor lo sabe, hay una sociedad de trabajadores sociales de la salud. Y son muy activos. Cuando nosotros estamos, a veces se dice, recurre al análisis de la situación de salud. En Cuba, el médico es el responsable del análisis de la situación de salud. Pero el análisis de la situación de salud, como les decía, tiene que ver una panorámica amplia sociosanitaria. Y el médico, a lo mejor, no es que el médico jerarquiza, pero no quiere decir que él tenga que salir a la comunidad a ver la situación, un ejemplo, del alcantarillado, del agua. No, para eso están los trabajadores sociales, que fueron educados en eso y tienen visión y saben cómo detectar los problemas. El médico lo que tiene que hacer es una labor como responsable mayor de gestión. Y esas personas, delegar en esas personas para que de acuerdo a su objeto profesional, a su perfil de salida profesional, actúen y le den la información que se necesita para hacer realmente un diagnóstico sanitario integral.
Porque si no se tiene un diagnóstico sanitario integral, no se puede actuar. Y el médico tampoco tiene tiempo para estar así. No es hacerlo todo, él tiene que tener toda la información y después convocar al equipo de trabajo y tomar decisiones. Y en el equipo de trabajo tiene que estar involucrada la comunidad con la que está trabajando también. Y representantes, por ejemplo, en los asuntos de salud mental, los cuidadores, con el profesor también y una comunidad, ¿se acuerda, profesor? El trabajo que se hizo de las demencias y la intersectorialidad. Se vieron que había falencias en ese sentido, que era importante que se diagnosticara antes, porque antes se dice, no, cuando el adulto es mayor, bueno, pero antes que llegue a mayor, porque no es que ahí se convirtió, es que ya venía, ahí lo que se agudizó, a veces se dice, no, porque cuando la persona es adulto mayor aparecen todas las enfermedades. El caldo de cultivo viene desde la niñez. Entonces, si queremos realmente hacer salud, hay que trabajar desde el inicio y ser sistemático. Y algo muy importante, contar con los involucrados y hacer seguimiento y control de todo lo que se hace. Sí, muchas gracias. Bueno, yo antes que nada sí agradecerles sobre todo lo que están en este momento comentando en la parte de enfermería. Decirles que en México salió en la Ley General de Salud el artículo 86 bis, donde textualmente dice que toda el área médica, veterinarios, psicólogos, etcétera, pero que las licenciadas en enfermería pueden medicar. Sin embargo, también lo dice que esto solamente siempre y cuando no haya un médico presente. Entonces, pues nos tendríamos que ir ¿a dónde? A las comunidades, y claro que es parte también de nuestro trabajo para poder hacer esta función tan importante. Usted lo acaba de decir, doctor, el del profesionalizar al grupo de enfermería, al equipo de enfermería, justamente es visualizar la función y la responsabilidad que tiene dentro de nuestra sociedad, primero. Y segundo, claro que hay enfermeras preparadas. Dentro de nuestro instituto tenemos una escuela que han egresado enfermeras salubristas y las cuales están en primer nivel, y le quiero decir que ni siquiera el 1% de las que están ahí han tenido ese reconocimiento como enfermeras salubristas, número 1. Número 2, las licenciadas en enfermería, ahorita todavía no está esa parte del contexto donde las licenciadas en enfermería tengan ese reconocimiento como tal, ¿sí? Entonces, claro que tenemos mucho por hacer y me encanta esta parte de los puntos de los que habló de inicio nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, donde dijo voy a fortalecer al gremio de enfermería como número 1. Y la otra parte también por parte de nuestro director, el doctor Martí Batres, donde ha dado ese impulso y de decir y de buscar a ver qué está pasando con las enfermeras. ¿En dónde están? ¿Cuántas son? ¿Cuántas necesitamos? ¿Qué es lo que están haciendo? Y hacia dónde tenemos que virar, hacia dónde tenemos que dirigir ese trabajo. Y con esto quiero decirles de verdad la importancia que tiene y el compromiso que tenemos todas las enfermeras, que somos más de 30,000 enfermeras dentro de nuestro instituto, para más de 13 millones de derechohabientes que tenemos, pero de verdad es un porcentaje muy pequeño, de 2-3% de enfermeras salubristas, ¿sí? Entonces, si se ha impulsado la atención primaria a la salud, se ha impulsado el rol ampliado de enfermería, se ha impulsado por la práctica avanzada de enfermería, también tiene que ver esa área de oportunidad, de poner esos elementos, y les aseguro que las enfermeras vamos a estar ahí. Así que, pues, agradecerles. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una aclaración? Quiero contar una experiencia que creo que es importante decirlo porque tiene que ver con esto. Además, jerarquizar y que enfermería rompa ese techo de cristal de que no pueden ser las jefas. En la Argentina, la directora del Hospital Garrahan, el hospital más importante de pediatría de la Argentina, de alta complejidad y que atiende a parte de Latinoamérica, porque no atiende solo argentinos, la directora fue durante muchísimos años una licenciada en enfermería salubrista. Excelente directora, excelente directora. Y es el hospital más importante de pediatría de la Argentina, y su conducción
dentro del hospital cambió la perspectiva de visión de la formación, no solo de los residentes de enfermería y de las otras, sino de los residentes médicos. Entonces, creo que es muy importante también en las conducciones. ¿Quién dijo que solamente pueden conducir los médicos o médicas? ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito? No está escrito en ninguna ley. En ningún lado, en ningún país está escrito, ¿eh? Porque hemos revisado. Y sin embargo, nunca llegan. Entonces, este techo de cristal, no solo para la conducción de todas las mujeres, porque además, si hay un ámbito que está feminizado, al igual que la educación, es la salud en todo el mundo. Ahora, los que conducen son siempre varones. Entonces, y esto no es en desmedro de los varones, sino para que reconozcan las capacidades de las mujeres. Y también quiero hacer un reconocimiento a la diversidad de género que también hay en la enfermería y que es mayor que en las otras especialidades del equipo de salud. Y quiero reconocerlo por su convicción y su convicción en el trabajo y cómo trabajan. Entonces, creo que esto también hay que aclararlo, porque en nuestro país, por ejemplo, en este momento, con la persecución que se está haciendo contra las mujeres y contra las diversidades, creo que es un tema muy importante. O sea, bueno, ni que hablar que todos saben que vivimos un mundo convulsionado, que el nazismo está en aumento en el mundo. Bueno, en nuestro país es asombroso, pero el tema es que la persecución contra las personas que trabajan, que se han capacitado, que tienen todos los requerimientos para cumplir sus funciones y no son valoradas. Y creo que esto hay que decir. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo sí quiero hacer algún comentario. Yo vengo de Clínica de Medicina Familiar, de primer nivel de atención. Voy a dar mi opinión personal y alguna solicitud de pasar la información a lo mejor como una sugerencia que pueda ser útil. Por ejemplo, yo en la clínica, y perdón por el yo, pero me he dado cuenta que sí, somos pues el ISSSTE, somos una institución gubernamental, tenemos mucha formación de personas profesionales de la salud en todos los aspectos, muy grande, de muchas capacidades, pero yo me he dado cuenta que a lo mejor valdría la pena fijarse, voltear a ver que somos personas o somos una base trabajadora ya de muchos años, muchos años, ¿no? Simplemente yo tengo 30 años ya de servicio. Entonces, como que cuando vamos incrementando los años de servicio, vamos como que, como dicen, estando en una zona de confort. Y al estar en esa zona de confort, como que sí, nuestra identidad institucional, nuestra satisfacción de pertenecer al instituto, de haber obtenido una vida gracias al trabajo en el instituto, como que a veces eso como que se nos va olvidando, a lo mejor, no sé. Entonces yo lo que he hecho ahorita, por ejemplo, en la clínica, porque me doy cuenta de varias así cosas que se podrían mejorar, a mi opinión, es de dedicarme a hacer una sensibilización de nuestras bases, de nuestros orígenes, de nuestras funciones en la unidad, con los diversos compañeros médicos, enfermeras, administrativos, trabajo social, nutrición, todo esto. ¿Para qué? Para precisamente, bueno, yo soy una convencida de esta situación de la cuarta transformación y de la cuestión de salud pública y que todo es desde abajo. Entonces, yo me he dado a la tarea de tratar de hacer unas sesiones de sensibilización, me he dado a la tarea desde el año pasado hacerlas una vez al mes, para precisamente tratar de aterrizar esta parte de la sensibilización de nuestras funciones desde la comunidad, precisamente, desde la comunidad. Y yo me atrevería a decir que, por ejemplo, creo que el doctor es asesor o asesor es del doctor Martí Batres, que a lo mejor
darle un poquito ahí de investigación a esa parte. Tenemos que los médicos sí tenemos preparación, el instituto pues da su infraestructura, pero al derechohabiente muchas veces le hace falta eso, el conocimiento de lo que puede, del beneficio que puede obtener y de qué le vamos a dar en realidad. ¿De qué se trata todo lo que estamos haciendo? De que no es nada más que vamos a sentarnos a ganar nuestro sueldo. No, como que el paciente también necesita esa parte de hacerle ver, de informarle a ciencia cierta de qué es lo que se trata cuando él va con nosotros y que cuando nosotros vamos a la comunidad. Hay un programa de lo de ECOS que se estableció y bueno, ha dado buenos resultados, pero bueno, digo yo, esa sí es mi opinión personal, que le hace falta a esa parte. ¿Por qué? Porque yo pienso que ahí debería de ser más amplia, más amplia a esa comunidad precisamente que es la que va a ir a parar a la unidad, a la clínica, y que estando más informada puede ser un poco más fácil, vamos a decir, un poco más fácil acceder a sus necesidades y satisfacer sus expectativas, que si llega el paciente con una expectativa, como mucho se ha dado ahora, de una realidad de que, pues a lo mejor está mal en decirlo, pero con una expectativa de situaciones que no son reales, ¿no? Por ejemplo, un punto álgido, y sí lo voy a mencionar, los medicamentos. Si cuando no encuentra el medicamento, es una situación bastante problemática, se hace toda una situación bastante violenta en las unidades cuando no se da no se tiene esa información, esa otra parte de la información de que realmente hay a lo mejor pues un desabasto, ¿no? Entonces el paciente empieza a estar, o al menos eso se percibe en las unidades, que empieza a estar en contra de nosotros, los profesionales de la salud, cuando es al revés y cuando se está tratando de hacer esta parte de salud comunitaria. Y entonces dicen, bueno, y si no voy y ni siquiera me dan mi medicamento, ¿a qué vienes a mi escuela, a mi, no sé, alguna situación social que haya, algún grupo social a los que le van estos compañeros del programa de ECOS? Entonces, como que ahí yo pienso que sí faltaría información más precisa para el derechohabiente, información, sensibilización más precisa para el personal, para nosotros como personal de salud desde primer nivel que somos, y a lo mejor una información pues un poquito más real y un poquito más de reforzamiento de esos programas, de más, vamos a decir, pues sí, más en forma comunitaria, de forma más del conocimiento de la comunidad. Si esta comunidad me toca y tiene estos problemas, pues cuando vaya a la clínica, pues esos son los problemas a los que nos vamos a tener que dirigir. Entonces, de ahí salieron los problemas por los que van. Entonces, pienso que ahí sí, yo sugeriría que se hiciera un reforzamiento de esas partes. Gracias. Muchas gracias, doctora, y con todo gusto tomamos nota de todo lo que aquí comenta y efectivamente entendemos que es parte de la situación y yo creo que eso es parte fundamental de por qué estamos aquí sentados precisamente para entender, para dialogar, para buscar posibles soluciones en conjunto, ¿no? Entonces, gracias, anotamos y estamos en comunicación. Sí, yo le quería comentar, doctora, qué lindo su planteamiento. Yo lo compartí, además tan delicado. Lo compartimos totalmente. Yo creo que parte de nuestra responsabilidad y de nuestra responsabilidad en la transformación es esta. Creo que tenemos que empezar a rescatar estas cosas. O sea, no solamente ver las cosas desde un pensamiento construido desde la academia o desde la política hacia abajo, sino de hacer una construcción colectiva. Entre todas y todos, ¿no? Ese es el propósito. Y como los tiempos históricos son cortos, ahí vamos a empujar todo lo que se pueda para poder lograrlo y por supuesto para ello contamos con personas como ustedes, ¿no? Comprometidas, porque no lo podemos hacer solos, ¿no? Tiene que ser
algo que lo hagamos entre todos. Tomamos nota, pero créame que lo tenemos súper presente y confiamos, estamos tratando de cambiar toda la mirada de la prevención y la promoción. En el ISSSTE la palabra promoción no existe, ni siquiera en el organigrama. Borraron la figura de promotor de la salud, borraron la palabra promoción. Se pasó, ya lo veremos mejor en el Congreso, se simplificó la prevención, se le echó la culpa a la gente. Los obesos son obesos porque les quieren y los diabéticos porque les encanta ser diabéticos y los hipertensos nos fascina. La hipertensión arterial, por favor, o sea, la misma narrativa de pobre, porque quieren, nos la llevaron a los temas de la salud. No solamente, y la transformación tiene que ser en dos sentidos, no solo una transformación estructural, sino también una transformación de las conciencias. Y tenemos que empezar a pensar de forma diferente. No podemos desmercantilizar la salud con soluciones mercantiles, pagando más. Entonces, ¿sí me explico? O sea, tenemos que empezar a ser creativos, tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y ese pensamiento tiene que ser un pensamiento colectivo. Porque no basta, ni va a bastar que haya una voluntad de nuestro director general o del equipo de dirección del ISSSTE y que queramos hacer cosas si no contamos con la cantera, con la gente dispuesta a hacer la transformación desde abajo. Así que tomamos nota, créanme que lo tenemos muy presente y hay un compromiso tanto de la Dirección General como espero de todas y todos ustedes y vamos hacia adelante a transformar. Muchas gracias. Hola, gracias, buenos días. Yo tengo dos preguntas. Estamos hablando o se ha hablado mucho del concepto de comunidad, pero ¿cómo es posible lograrlo con un sistema tan fragmentado? Y a lo que me refiero es que, bueno, acá tenemos incluso la seguridad social dividida, ¿no? En el apartado A, apartado B, o sea, quién es de derechohabiente por el gobierno y quién es derechohabiente por de las empresas. Y luego tenemos a toda la población que no lo es. Y la aspiración o el objetivo es la atención o el acceso universal y además con este componente transversal de comunidad. Acá, por ejemplo, bueno, estamos en este proceso de La Clínica es Nuestra, en el cual se hicieron asambleas comunitarias con solo derechohabientes de un sistema. Es decir, o sea, digamos, como siempre estamos pensando en estas cajitas que de repente solo se enfocan a sus derechohabientes, pero ¿qué más dan? La verdad es que hay un buen esfuerzo con este programa de ECOS que a donde llega, al parecer, da atención a quien esté presente, sea o no derechohabiente, pero un poco desde la perspectiva y de su experiencia en sus países, ¿es un impedimento o es imposible avanzar hacia esta aspiración o ideal con sistemas tan fragmentados? Son tantas cajitas de salud a nivel local, a nivel federal. Y la siguiente pregunta es un tema que no hemos conversado y que creo que es de los más importantes y sobre todo en la sociedad mexicana y ahí sí, sobre todo en la sociedad ISSSTE o los derechohabientes ISSSTE, que son los sistemas de cuidado para la vejez como un componente esencial ya y que tenemos que tener muy presente para la salud. Ahí en concreto me gustaría saber en sus países cómo se han creado estos temas, sobre todo para la vejez, porque en general el paradigma de cuidados que aquí siempre te veía las infancias, ¿no? Infancias, y ya con sociedades tan viejas, pues es inevitable que estar en la vejez. Entonces, ahí sobre todo me gustaría saber quiénes son las y los profesionales que están al frente de las casas de vía o desde nivel central, quienes encabezan estos esfuerzos. Has tocado un tema importante. Porque empezaste diciendo que cómo va a haber comunidad, ¿no? Cuando hay un sistema tan fragmentado. Y esa respuesta, yo le dije que he estado varias veces en México. Amo mucho a México por muchas cosas. Primero, porque fue el único país que no rompió relaciones con Cuba. Segundo, porque fue el primer país que visité, estudié y que he estado en muchos estados mexicanos. Uno de ellos es el estado de Tabasco, donde hice un estudio. Y me decían esas cosas. Me decían, no, ustedes pueden hacerlo porque ustedes tienen un sistema único de salud. Yo les decía, es un error. Sistema único de salud, perfecto, lo logramos. Pero es que un país como México, con INSS, con ISSSTE, con salubridad, etcétera, etcétera, con una voluntad política, que existe un proceso de integración plena, se puede lograr también acciones de este tipo. Y yo lo viví en Tabasco, hace unos cuantos años. No sé, en ese momento, el gobierno de Tabasco, cuando evalué, porque precisamente la tarea que me dieron fue evaluar el sistema de salud de Tabasco, y analicé que sí había un proceso de integración.
Habían procesos de integración. Y con esos procesos de integración se puede lograr muchas cosas. La salud pública es política, es cultural, es social, es económica, es administrativa. La salud pública. Por lo tanto, cuando realmente hay una acción dentro de esa salud pública donde el gobierno le dé prioridad, pero el que dirige la salud pública sepa lo que tiene que hacer, cuando hay un directivo capaz de comprender estas cosas, se logra ese nivel de integración. ¿Y qué ocurre? Que la dirección de la salud pública a veces no tiene el nivel requerido porque designamos la responsabilidad a alguien que no tiene los elementos básicos de las competencias que requiere un directivo. Entonces, por ejemplo, en Cuba, la dirección de salud es una especialidad con el mismo tiempo que ser cirujano, que ser cardiólogo, que ser otorrino, que ser hematólogo, el mismo tiempo, pero radica precisamente en la escuela que yo dirijo. Entonces, cuando no hay una conducción adecuada, indiscutiblemente que no se puede lograr. Yo tuve la posibilidad, ya lo digo aquí, no por hablar de mí, de en el año 2016 ganamos el premio de administración que da la Organización Panamericana de la Salud a nivel regional, donde eligen a un directivo de la región. Y en el discurso precisamente que tuve que dar allí, ante la que era directora de la ONU, la CHAN, y estaba Carice Tien, que representaba a la OPS, yo expresé, uno de los problemas más grandes que tiene la salud pública en el mundo son los procesos de conducción. Porque improvisamos en asignar directivos que son buenas personas, están comprometidos con el que cayó en el gobierno, pero que realmente no sabe cómo conducir los procesos de salud. Y eso indiscutiblemente que perjudica el desarrollo, cómo se elaboran estrategias, cómo se elaboran objetivos, cómo se hacen las tácticas requeridas para lograr los objetivos pertinentes. Entonces a veces hay personas con mucha experiencia en dirección, que inclusive han salido de la base hasta de la atención primaria, que saben lo que es salud pública, y entonces no la tenemos dirigiendo, tenemos otros sin conocimiento. Y lo que hacen después es reírse desde que está dirigiendo, porque realmente sabemos que no saben lo que están haciendo. Entonces yo creo que este proceso se puede lograr cuando realmente hay una voluntad política y hay un nivel de conocimiento y competencia por los que dirigen la salud pública. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice acá el colega, porque, a ver, yo estoy segura que si a nosotros nos dicen que construyamos un puente, el puente se va a caer. Estoy segura. Y a ninguno de ustedes se le ocurriría decir, voy a hacer el puente. ¿Vos le dirías a tu presidenta, voy a hacer el puente? No se lo dirías nunca. Entonces, el tema es que si nosotros, a ver, la fragmentación. En la Argentina el sistema es súper fragmentado. Yo mañana voy a hablar de eso. A ver, ¿qué pasó para que fuera tan fragmentado? Porque yo voy a dar inicio desde los gobiernos de los años 40 hasta acá. ¿Qué pasó? Pero hay una voluntad política detrás de la administración. O sea, tiene que haber primero una voluntad política para que haya una unidad del sistema. Primer cosa. Pues si no hay una voluntad política, porque ese es otro de los temas. Esto no es un tema solo técnico. No. Momentito, tiene que haber una voluntad política. Porque atrás de la fragmentación hay una voluntad política. Claramente hay una voluntad política. Voluntad política no solo de los que lo condujeron esa fragmentación, sino de los que la ejecutan. Por eso también es fundamental la formación para la conducción. Si yo tengo a alguien que está conduciendo y es favorecedor de la fragmentación, no puede estar conduciendo conmigo si soy la presidenta de la nación. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Entonces, este es otro de los temas. A ver, el tema es una decisión política. La fragmentación es una decisión política. Si vamos a desandar la fragmentación política, ese desandar la fragmentación política la tienen que conducir gente formada, capacitada para hacer esa integración. ¿Esa integración va a ser milagrosa, una varita mágica? No. Los intereses que hay atrás de esa fragmentación son poderosísimos. Poderosísimos. Pero la podemos llevar adelante si tenemos los gestores con quienes llevarla adelante. Y no puede hacerlo solo una persona, porque es cierto que el que tiene que llevar la conducción tiene que ser una persona formada, pero quienes lo acompañen tienen que tener la formación. Y quienes estén en tu lugar de trabajo también, porque tienen que tener la convicción
la capacitación suficiente para entender que lo que tenemos que formar, además, que los ciudadanos y ciudadanas no son objeto de derecho, son sujeto de derecho. Entonces, ese es el proceso que hay que seguir. Si no seguimos ese proceso, en tu país, en mi país, en todos nuestros países, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Pero eso parte de una conducción política. Y la conducción política, aquí ustedes la tienen. Entonces lo que hace falta es lo demás. Y eso es lo que les toca. Y eso es lo que les toca felizmente. Porque a nosotros, por ejemplo, nos toca pelearla, porque la perdimos. Y para no perderla, que ese es otro de los temas, que esto es, yo mañana voy a hablar de este tema, los errores, ¿qué errores cometimos en la Argentina? No generar sujetos de derecho. En la Argentina le repartíamos los medicamentos en atención primaria a todos los centros de atención primaria, la nación. El Estado de la Argentina financia desde el año 2002 todos los medicamentos de los centros de atención primaria de la Argentina. Fue una decisión política. Yo era viceministra. Fue una de las 5 decisiones políticas que tomamos cuando estalló la Argentina en el 2001. Y en enero del 2002 dijimos, hay 5 prioridades. Una de las prioridades es repartir medicamentos porque la gente se va a morir. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos eso. ¿Qué hizo este gobierno? Lo está desmantelando. La gente se está enojando con los trabajadores de los centros de atención primaria, no con el presidente de la nación, que muchos de ellos eligieron. Y es el que acaba de decidir de financiar el programa. Entonces, hay que generar sujetos de derecho. Nosotros, los que trabajamos en salud, tenemos la obligación de educar al soberano. La gente no sabe de salud, no tiene por qué saber de salud. No fue a la facultad de medicina, no fue a ser licenciado en enfermería, no fue a ser kinesiólogo, no fue a ser bioquímico, no fue a hacer ninguno de los trabajos. O sea, no tiene por qué saber de salud. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que contribuir a la formación de los sujetos de derecho? Nosotros. Nosotros, es nuestra función. Es nuestra función, no es solo la escuela. Porque a la escuela le decimos, ay, enséñenle a los niños que tienen que hacer esto. Y a los adultos, ¿qué le decimos? No le decimos nada. Cuando va a atenderse, en lugar de explicarle, no, le damos la pastillita, rápidamente, vaya para su casa. No es así. Es parte de nuestra función. Y es parte de nuestra función explicar la fragmentación del sistema y el por qué. Porque esto es parte de desmantelar el neoliberalismo. Porque la fragmentación del sistema salió del consenso de Washington. Los seguros de salud salieron del consenso de Washington. En una reunión política, no sanitaria, política. La salud es una mercancía más en el mundo. Como lo es la educación, salió de una reunión política, no de una reunión sanitaria, no de la reunión de la OPS, porque hasta la OPS cambiaron. Entonces, eso es lo que tenemos que saber todos nosotros, pero lo tiene que saber el pueblo. Si no lo sabe el pueblo, ¿cómo lo va a defender? ¿Cómo lo va a defender si no lo sabe? Sí, iba a hacer nada más acotar algo, porque ya los panelistas que me antecedieron han hablado de cuestiones muy pertinentes y cómo aprender, la pregunta de la doctora, de errores, ¿no? Por eso digo que este tipo de reunión es muy importante. A pesar de que se esté fragmentado, si hay una dirección capaz, con liderazgo, es posible que esa dirección movilice, partiendo de objetivos comunes, es posible desarrollar procesos integrados que contemplen tareas para cada uno de los institutos involucrados de acuerdo a su objeto social y que cada uno tenga, o sea, que se identifique los beneficios que esa integración va a propiciar para cada uno de los que participen en el consenso, ¿no? Y con respecto a lo que la doctora hablaba de sujetos de derecho, allá teníamos una profesora que siempre reiteraba, trabajaba mucho el tema de valores y hablaba que cuando las personas saben sus derechos, entonces están capacitadas para demandar, porque los derechos no son
no se suplican, sino que se demandan. Pero no solamente se demanda, se actúa por ellos. Y eso es lo que quería contar. Yo quisiera hacerles una pregunta. He escuchado sobre la formación, ¿no? Que decimos que es importante, la cuestión comunitaria, pero ¿qué con la investigación? ¿No? Y me parece interesante saber también desde la experiencia de sus países cómo se impulsa la investigación en las instituciones de salud, pensando ahorita que también nos decía el doctor la importancia justo de la atención desde la primaria, ¿no? La atención primaria, por ejemplo, porque sabemos que se hace pues en los terceros niveles, donde están los expertos, ¿no? Si hacemos investigación o no, cómo se impulsa, o sea, un poco también quisiera saber esa experiencia. No, la experiencia nuestra realmente parte de que, como le dije, la formación y la investigación en nuestro país lo dirige el propio Ministerio de Salud Pública. Eso quiere decir que cuando hablamos de un policlínico, nuestros policlínicos son docentes y son policlínicos de investigación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque allí es donde, o sea, es nuestra base. Y precisamente como nuestros programas docentes están del médico, de la enfermera, de todo el personal profesional, están vinculados ampliamente al salubrismo, los médicos rotan por los policlínicos, rotan por los centros de salud y allí se generan investigaciones a partir de los problemas que existen. Entonces, por ejemplo, el análisis de la situación de salud que hablaba la compañera Estela es la herramienta base desde la localidad que se analizan los problemas de salud, se jerarquiza por el director del centro de salud, pero en ese análisis tienen que participar los otros organismos que radican en esa comunidad, en ese territorio. Porque cuando se hace el análisis de la situación de salud y se dice que la calidad del agua es inapropiada, ahí tiene que estar el que produce el agua. Cuando se dice que la producción de alimentos es inadecuada, ahí tiene que estar el que produce alimentos. Pero también está el representante del gobierno, que el gobierno tiene la responsabilidad de resolver esos problemas. Nosotros, en la ley de salud que recientemente se aprobó en Cuba, que se renovó, que yo tuve la posibilidad de que el ministerio me asignara dirigir al grupo de las concepciones generales de la ley, ubicamos y allí reflejamos lo que es el Sistema Nacional de Salud y lo que es el sector salud. Y lo hicimos ¿por qué? Porque allí reflejamos que el Sistema Nacional de Salud no lo dirigen los ministros, lo dirige el gobierno y el Estado. El ministro dirige el sector salud. El Sistema Nacional de Salud es el sector salud y todos los demás sectores de la sociedad. Por eso en Cuba, cuando la COVID estaba toda la máxima dirección del país y el ministro estaba abajo con los demás sectores, y nosotros logramos ser uno de los países sin recursos, que eliminamos la COVID, que producimos 3 vacunas y lo resolvimos porque había intersectorialidad, y esa intersectorialidad era el gobierno y el Estado dirigiendo a todos los sectores, incluyendo el sector salud. Y ese nivel de integración que se logró es lo que permitió esos éxitos. Entonces, la investigación, que fue tu pregunta, se comienza desde los centros de salud, precisamente desde el consultorio, con el médico de familia, con la enfermera, de una manera integral. Porque ese equipo de salud tiene sociólogo, tiene psicólogo, tiene enfermera, tiene médico, tiene trabajador sanitario y todo el personal que tiene que ver realmente con él. Sin contar el especialista en medicina, en pediatría, en obstetricia, que son las especialidades básicas. Realmente se habla mucho de la asistencia y es muy importante, a veces también se habla de la docencia y generalmente la investigación queda relegada. Y si se quiere hacer una asistencia de calidad, algo que la doctora mencionaba, que hay personas que se necesita una educación continua, sistemática y preparación, ¿no? Para abordar los problemas. En esto la investigación aporta mucho, porque la investigación, en dependencia de sus resultados, mejora la calidad de la docencia y de la asistencia. Por tanto, es un componente básico y por eso en Cuba se tienen a la par los componentes docencia, asistencia e investigación. Entonces, la primera investigación y la más importante es la investigación, como decía el profesor, epidemiológica, que es una institución de salud. Pero a partir de ese análisis
se deben generar proyectos de investigación resolutivos de los problemas que se vayan identificando. Y para eso, reitero, tiene que estar preparado el recurso humano desde el pregrado. En Cuba se facilita que los estudiantes se le asigna a una comunidad tanto de medicina como de estomatología, también participan las enfermeras. Las enfermeras son vitales para hacer análisis de situación de salud porque se conocen a la comunidad, a la perfección. Y entonces, a partir de esa unificación, se puede ir trabajando, pero entonces a los estudiantes de pregrado se le dan un grupo de familias y demás para que vayan actuando y al final presenten las modificaciones que se presentan en la población asignada. Ahí se va preparando para después accionar en un contexto más amplio. Entonces, con respecto a la investigación en los distintos niveles, el nivel primario, el secundario y el terciario tiene que estar interrelacionado. Un ejemplo, en Cuba, cuando la COVID, los institutos de biotecnología crearon candidatos vacunales y vacunas, y esas vacunas se implementaron, se hizo una intervención comunitaria en el nivel primario de atención. Si no hubiera existido esa interrelación, las vacunas se hubieran quedado y no se hubiera probado su eficacia. Es decir, que siempre el nivel primario es el básico, porque el profesor siempre lo dice. ¿Qué problema se resuelve? ¿Qué cantidad, profe, de problemas es? El 80%. Entonces, la investigación en nivel primario es una investigación básica. Pero ahora, con respecto a las investigaciones, ¿qué sucede? Que generalmente las investigaciones se hacen con el paradigma cuantitativo y clínico. Y entonces eso deja fuera a la comunidad, porque estamos hablando de la necesidad de que la comunidad participe, pero tiene que participar en todo. Y entonces a veces se le deja fuera. Es muy importante, las investigaciones de salud pública, muchas veces se señala que sí, se obtienen resultados, pero esos resultados no se documentan como investigación, porque son difíciles. Pero tenemos que el paradigma social de la investigación social incorporarlo. Aún la investigación que hagamos sea clínica, porque hay que ver la satisfacción del personal que participó y la satisfacción de la comunidad o del paciente que recibió la intervención. Porque a veces se dice, no, se hizo una intervención clínica, fue muy favorable, un éxito. Y a veces la población no opina eso. Y a veces no se sigue, no se investiga tampoco las expectativas de la población como cliente del servicio durante todo el proceso de tránsito del servicio. Porque a lo mejor para llegar a esa intervención quirúrgica tuvo que esperar un año, que en ese año se agravó el problema. Y entonces la intervención a lo mejor fue un éxito, pero hay más secuela para el paciente. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta. Investigación, contar con la sociedad, con los distintos sectores que conforman la sociedad, e incluso en las investigaciones de índole clínica. ¿Puedo decir en la Argentina? Lo mío va a ser corto, porque en la Argentina la investigación no es así. Porque el sistema fragmentado, por eso me parece bárbaro, porque acá tenemos un sistema único y yo voy a hablar del fragmentado y cómo es la investigación en el fragmentado. La investigación en el fragmentado está en las universidades. O sea, investigan las universidades. En servicio investigan algunos hospitales importantes, el Garrahan, por ejemplo, el Niños, por ejemplo, hospitales específicos. En las provincias, algunos hospitales. En atención primaria no hay prácticamente investigación, hay muy poca. En algunas provincias que tienen más desarrollo la atención primaria porque no depende de la nación. O sea, la fragmentación que hay, yo mañana voy a hablar de la fragmentación de la Argentina, hace que la investigación sea totalmente parcializada. Y, por ejemplo, hay investigaciones en el sector privado, sí, en los hospitales importantes del sector privado hacen investigación. Ahora, las investigaciones, ¿a qué están dirigidas? Porque ese es el otro tema. ¿Quién dice lo que hay que investigar?
¿Lo deciden los investigadores individualmente? ¿Lo decide la sociedad? ¿Quién decide qué se investiga y sobre qué? En la Argentina cada uno decide lo que investiga. O sea, si mañana se te ocurre investigar algo y tienes el dinero, tú investigas. Si necesitas dinero, se lo pides al CONICET. El CONICET es el centro que determina, porque esto también tiene que ver con los errores que se cometen. A mí me toca hablar de los errores de mi país. ¿Por qué? De lo que hicimos y por qué las idas y venidas en la Argentina, ¿no? El término de la investigación estaba en la Argentina, está muy internalizado, que investigan solo las universidades. Después empezaron a investigar los hospitales importantes. Por ejemplo, el ROFO, que investiga sobre cáncer. Históricamente en la Argentina sobre cáncer investiga el ROFO. Pero los hospitales generales que atienden pacientes oncológicos no investigaban sobre cáncer, porque investigaba el ROFO. O sea, es una parcialización. O sea, vos fijate el grado de fragmentación. Entonces, el grado de fragmentación no es solo es cómo se administran los sistemas, sino también cómo se administran los recursos y cómo se administra el conocimiento. ¿Y quién tiene el conocimiento? ¿Qué cree el pueblo argentino? Que el conocimiento lo tienen las universidades, que en otro lado no hay conocimiento, no se genera conocimiento, lo cual no es así. Entonces, eso también, en este proceso de transformación que ustedes continúan, este es el tema. Nuestra sociedad, nosotros tenemos que producir una transformación, porque si no cambiamos la forma como se ve esto de la investigación, porque o sea, todos los que hicimos sanitarismo en la Argentina repetimos hasta el cansancio, es la atención, la investigación. Ahora, la investigación quedó ahí relegada. Es como parte que no se entiende muy bien para qué sirve. Sin embargo, en la Argentina, igual que ustedes, nosotros en el COVID se vio claramente la importancia de la investigación. Se vio claramente en lo que produjeron los investigadores de la Argentina con respecto al COVID. Y cómo se invirtió y la prioridad que se dio a la investigación. Ustedes calculen que hasta que yo fui... el Ministerio de Ciencia y Técnica en la Argentina se crea cuando asume Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación en el año 2007. Antes era una secretaría en educación. Esa era la importancia que se le daba a la ciencia y técnica en la Argentina. ¿Y saben por qué se generó el ministerio? Se generó porque diputados, yo era diputada, un grupo de diputados le dijimos a la candidata a presidenta que tenía que generar ese ministerio, no existía. Por eso, este tema es una decisión política. Vuelvo a repetir las decisiones políticas de la importancia de las cosas. Y esto que decía, el que decide es el gobierno, no decide el ministro de Salud. Y por otro lado, se genera después el Ministerio de la Mujer, porque yo creo que esto también es importante, porque la mayoría de las investigadoras en la Argentina son mujeres. Se genera el Ministerio de la Mujer cuando asume Alberto Fernández en el 2019. Entonces, esto tiene que ver con las decisiones políticas. Entonces, la investigación, además, tiene que ver con la soberanía de los países. Con la soberanía de los países. La investigación es la que define qué se investiga. Y esto parte de la soberanía de los países. Las investigaciones vienen, si no todas, de afuera. ¿Qué nos pasó en el COVID? Si Cuba no se ponía a investigar en vacunas, si nosotros no nos poníamos a investigar en vacunas, si no nos poníamos a investigar en kits para diagnóstico, todo nos venía de afuera. No lo podíamos comprar. La gente se nos moría. No nos querían vender. Pfizer a nosotros nos puso condiciones leoninas. Le costó el puesto a un ministro en la Argentina, Pfizer. A un ministro. Entonces, el tema es, la investigación es soberanía. Es soberanía sanitaria la investigación en salud. Y eso es lo que debemos promover. Un detalle nada más con relación a esto, que no quiero dejar de decirlo, es por lo siguiente. ¿Para qué investigamos? Para partir de un problema, hacer propuestas o soluciones, ¿no es así? Sí. Bien. En nuestro país, yo soy director de la Escuela Nacional de Salud. Tengo un director de un policlínico
formándose en la especialidad o en otra rama, tenemos una maestría, doctorado. La investigación que él propone tiene que venir avalada por el director de su institución, porque él tiene que investigar sobre un problema que dé solución real a un problema del lugar donde él está, no porque él quiere investigar por qué la cáscara del aguacate es verde. No, tiene que ser sobre el problema donde él está. Y eso pasa también. Gastamos miles y miles y miles en investigación. Bueno, pero ¿dónde están las soluciones a los problemas? Entonces esto es muy importante, donde la institución, donde procede el investigador, realmente dé aval de que ese problema realmente va a darle solución a problemas poblacionales o de otro tipo, pero realmente tiene que estar avalado. Esto quería destacarlo porque es importante. Sí, no, y aquí hay un tema fundamental que es que decía Graciela, ¿quién pone la agenda de investigación? Y eso es fundamental que lo pensemos, porque si los financistas, y eso yo creo que ha sido una de las luchas de la cuarta transformación desde el antiguo CONACYT, ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidad y Tecnología, o sea, si son los privados quienes me ponen los fondos para investigar, pues evidentemente yo tengo que responder a los intereses de ellos. A mí me pasó en un proyecto sobre VIH que me dijeron que no les interesaba, los financistas dijeron, a mí no me interesa el tema de la transmisión vertical. Y lo tuvimos que sacar del proyecto porque el que pone la plata manda. Entonces no puede ser que la agenda de investigación y que la investigación, además con una proyección mucho más social, no la tengan los privados. Entonces yo ahí coincido que es un tema totalmente de soberanía. Y además, hay que decirlo, si no lo financian los privados y lo financia el Estado, lo está financiando el pueblo. Así que la investigación tiene que ser para el pueblo, no para el investigador, no para las revistas internacionales, no para los laboratorios, no para la tecnología. En el Garrahan, pongo el ejemplo de Garrahan porque me parece un ejemplo muy importante, porque es muy importante. En oncología, de pediatría, un laboratorio quería que hicieran una investigación. La investigación, esto es contado por uno de los médicos prestigiosos del hospital. En la investigación, el laboratorio quería que condujeran la investigación hacia un lado. Ellos, en el propio hospital, la investigación que estaban haciendo conducía hacia otro lado. Bueno, pues los llamaron grandes investigadores y grandes médicos del exterior para presionar al profesional para investigar a lo que querían los laboratorios. Por eso también lo que hay que generar en la fuerza de trabajo de salud, soberanía, valores, principios. No investigamos para el extranjero, investigamos para nuestros pueblos, porque lo paga nuestro pueblo, no lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo, muchachos. Lo pagamos todos. Entonces, soberanía en el equipo de trabajo. Soberanía. Bueno, ya nos ganaron los tiempos, de verdad que está buenísima la mesa. Estaríamos 2 horas más, pero también tenemos otras actividades que trabajar. A mí me gustaría, antes de cerrar esta actividad, darle la palabra a mis colegas, a ver si tienen alguna reacción antes de cerrar la actividad. Adelante Humberto, adelante Eli. Bueno, primeramente decir que hay conceptos aquí que se han vertido que a mí me han impactado profundamente. Escuchar a la doctora Estela de Los Ángeles Gispert hablar de la importancia que tiene hacer comunidad. Sin estos procesos de participación no es posible la transformación. Si no logramos incluir a la gente en nuestro proceso de cambio, no vamos a poder hacer. Y tenemos que innovar, tenemos que ser creativos. Y para ser creativos e innovar, tenemos que poner los valores al centro. En eso también coincido con ella. El valor los valores de la transformación radican precisamente en el respeto
a la condición humana, a la dignidad. Hay que decirlo, yo no me aguanto de decirlo. Yo no me voy a quedar con las ganas de decirlo. En México tenemos un reto, y sobre todo va para los varones, compañeros de izquierda. Hay una frase que desde mi humilde punto de vista subraya el espíritu de lo que es ser de izquierda. No hay libertad sin igualdad. Quien no siente en su corazón esto, no es de izquierda. No es progresista. No puede serlo. No puede estar en este barco. Y la otra cosa, compañeros, el tema de la igualdad sustantiva. El tema de la igualdad de derechos de todas las compañeras, de las niñas y de nuestras mujeres. Tenemos que ponerlo al centro. Este país tiene una gran posibilidad de cambio porque, bueno, llegaron todas a la presidencia. Y se necesita mucho corazón y mucha sensibilidad. Y nosotros tenemos que asumir también ese reto, cambiar la mentalidad. Hacer de nuestros centros de trabajo verdaderas comunidades de reflexión y de cambio. Juntémonos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, analicemos los temas, profundicemos, estudiemos. Y ya le doy la palabra aquí a mi querido compañero, porque él estuvo anote y anote y anote, y realmente hizo un esfuerzo de contención tremenda, un gran especialista en el tema de trabajo social. Adelante, por favor. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenido. Y agradezco mucho también esta iniciativa de la Coordinación de Asesores y Asesoras y Asesores encargada por la doctora Juana Sánchez Conejero, de esta posibilidad de poder reflexionar desde diferentes posiciones, países. Yo quisiera solamente mencionar que parte importante de estos 25 puntos de transformación de esta institución tan importante ponen en el centro lo social, creo que hay coincidencia, pone en el centro a los sujetos, pone en el centro a los derechohabientes, es decir, como sujetos de derechos. Creo que hay coincidencia. La visión de fortalecer el primer nivel de atención de una manera integral, la intersectorialidad, que es fundamental, que ahora se está haciendo un esfuerzo muy, muy importante para poder generar este sistema integrado de este primer nivel, que como decía el doctor, tiene que resolver el 80% de los problemas de salud, y que fortalecer este primer nivel significará, en el caso de México, un paso fundamental en el sistema. El tema de la participación y la colaboración, el tema de mirar a la comunidad como institución, no tiene que esperar que los sujetos lleguen a sus instalaciones, sino cómo la institución va a la comunidad. Y eso creo que va a ser uno de los temas fundamentales en esta transformación del ISSSTE. Ya se empezó con las asambleas en las unidades de primer nivel de atención, con una participación muy importante de la derechohabiencia. El tema fundamental de la voluntad política, que tiene que ver con una visión de Estado, una visión de país, pero también una visión de mundo, una visión planetaria. Y por eso creo que este congreso será este diálogo para poder construir alternativas desde las comunidades donde se trabaja hasta estos países, y alternativas globales desde abajo. Creo que es también fundamental retomar, y creo que mañana va a ser muy interesante, y el sábado la discusión, la creación de esta fuerza laboral y política en salud.
que esté de la mano, como bien lo han dicho, con otros temas, porque la salud implica relación con lo económico, con lo político, con lo cultural, con lo social. Entonces, muy, muy importante. Y yo con esto concluyo en términos de poder mirar a los sujetos profesionales. Se está haciendo un esfuerzo también muy importante desde el ISSSTE para poder no solamente ver la cuestión salarial, que de por sí ya es válida y fundamental, sino también la cuestión del reconocimiento, la cuestión del diálogo que debe de haber entre los funcionarios de alto nivel, esta visión más circular y además mirar también a los sujetos derechohabientes, ¿no? Creo que este diálogo abre unas perspectivas muy importantes para poder el día de mañana profundizarlas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para cerrar la actividad, primero un agradecimiento y un aplauso grande a nuestros dos invitadas e invitados. A nuestros colegas. Y yo quiero hacer un agradecimiento muy especial al equipo de la Coordinación de Asesoras y Asesores que ha trabajado, pero muy duro para lograr esto. Muchas gracias. Tenemos una oportunidad única, porque tenemos todo. Tenemos un país con una presidenta. Las mujeres estamos en el poder. Tenemos un ISSSTE con un director y mis respetos y todo el cariño al doctor Martí Batres Guadarrama, que es maestro en trabajo social. Y porque además tiene un doctorado en derechos sociales. Tenemos los líderes que necesitamos. Tenemos un excelente equipo. Los tenemos a todas y todos ustedes comprometidos. Sé que nadie está aquí sentado porque lo mandaron a venir. Quieren venir. Tenemos la oportunidad única que nos ha dado el director. Miren qué confianza, decir, hagan un congreso, empecemos la formación de cuadros, vamos a trabajar todas juntos y juntos. Tenemos una oportunidad única en tiempos históricos cortos. Es tercera vez que decimos la frase acá. Tenemos que tener el compromiso de todas y todas. Tenemos que involucrar a la derechohabiencia, poner en el centro de todo a la derechohabiencia. Insisto, tenemos una oportunidad única de transformación que además no la empezamos, que ya venía. Ya tenemos la experiencia de un sexenio de transformación y tenemos la posibilidad y tenemos un sexenio adelante. Tenemos que buscar esa paridad dialéctica entre la intelectualidad, la acción política y la comunidad y la derechohabiencia. Tenemos que ser totalmente transversales, intersectoriales y créanos que tenemos toda la voluntad para ello. Y sé que contamos, por supuesto, también con todas y todos ustedes. Así que los invitamos a seguir construyendo de conjunto una más linda patria, una mejor sociedad para todas y todos nosotros. Y seguimos, por supuesto, debatiendo mañana en el Congreso Praxis. Muchas gracias por haber estado aquí. Muy bien.